oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barta Fishbein para seguir recorriendo el renacer de las instituciones judías en esta sección titulada Yiddishkeit. ¿Qué tal, Barta? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, y hoy abordaremos el inicio de unas entregas dedicadas al IDO, el Instituto Científico Judío al cual vas a dedicar varias entregas, ¿no? Así es, Jorge, porque tiene una larga historia y porque es una de las instituciones nacidas en la Europa del Este y renacidas posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, con un contenido y una importancia notable. Vamos ya con su historia. Un grupo de académicos e intelectuales judíos fundaron en el año 1925 en Berlín, aunque con sede en Vilna, en Vilnius, el Instituto Científico Yiddish, que en lengua yiddish original se llama Yiddischer Wissenschaftliche Institut, con el objetivo de documentar y estudiar la vida judía, especialmente de las comunidades de Europa del Este, cuya lengua en la cotidianidad y su cultura se desarrollaba en este idioma. La elección de Vilna o Vilnius como sede central no fue una casualidad, ya que entonces la ciudad era uno de los centros culturales judíos más importantes de Europa y tenía un gran número de habitantes judíos. A poco de su creación, el instituto pasó a conocerse por sus siglas en yiddish, IVO, y en la actualidad se lo llama en castellano Instituto IVO de Investigación Judía. Su labor se rigió desde el inicio por la rigurosidad intelectual y un alto nivel de investigación científica, con un enfoque amplio y moderno, adaptándose a cada una de las etapas por las que evolucionaba el mundo desde el nacimiento de esta entidad hasta el día de hoy. Sus estudios abarcan desde el pasado judío y aquel presente en el que vivieron sus fundadores, con la idea de que la cultura y el saber judío continuarían en el futuro, tal como sucedió y sucede. Así, el instituto es internacionalmente reconocido por su calidad, originalidad y buen hacer. Hasta la década de 1940, el IVO publicó más de 100 obras de ensayo en las que se volcaron investigaciones en materia de humanidades y ciencias sociales. Pero no solo fue un referente entre los intelectuales y académicos, para el judío corriente era y es aún hoy motivo de orgullo por su excelencia. Su nutrido archivo actual empezó a componerse por Sammlers, como se llaman en lengua yiddish los coleccionistas de varios países europeos como Polonia, pero también de América, que contribuyeron con libros de sus propias bibliotecas, fotografías familiares o de instituciones y de actividades sociales y políticas, manuscritos, elementos del folclore y otros documentos de gran valor que de otro modo se habrían perdido. Todas estas personas colaboraron a lo largo de décadas para erigir un verdadero monumento intelectual y cultural. Así se fue conformando la importante biblioteca y archivo, que hoy es la mayor colección que puede consultarse sobre el desaparecido modus vivendi de los judíos de Europa del Este hasta la Segunda Guerra Mundial. Y para los estudiosos actuales es importante saber que gran parte del mismo hoy en día está digitalizado, o sea que es fácil consultarlo desde cualquier parte del mundo. Entre otros motivos, lo que contribuyó en las primeras décadas de su existencia a su popularidad y afecto entre el público judío de todo tipo fue que el IVO tenía como una de sus premisas la utilización del yiddish, la lengua, como hemos dicho, cotidiana y común por entonces de la mayoría de los judíos en el mundo, tanto para comunicarse en tratos y negocios como para ser utilizada en el seno de la familia, pero también una lengua que partió del pueblo hasta alcanzar altas cotas de erudición y creatividad. Así, sus fundadores y colaboradores consiguieron que el instituto fuera una correa de transmisión para un renacimiento del pueblo judío en los aspectos intelectual y cultural, ya que coincidió con un momento de gran crecimiento de las letras
y con una hasta entonces desconocida cota de apertura de las comunidades judías tradicionalmente ensimismadas, lo que permitió la absorción e incorporación de obras de cultura internacional que se transmitió al pueblo judío askenazí a través de traducciones de literatura, dramaturgia, etc. Fue un momento de florecimiento de la poesía, la literatura, la prensa, la música, la pintura y las ciencias, a las que accedieron numerosos judíos que destacaron en estos campos cuando en siglos anteriores la mayoría había estado confinada a los espacios estrechos de las zonas de residencia obligada donde vivían las comunidades judías. El instituto organizó e impartió cursos para profesores de las escuelas que daban clase en lengua yiddish en diversos países, realizó una notable labor editorial e incluso en la actualidad se siguen utilizando en centros educativos de todos los niveles las formas ortográficas y de transliteración del yiddish que desarrolló el IVO. Durante la Segunda Guerra Mundial, el instituto dejó de existir en Europa. En los comienzos de la guerra, Vilna cayó en poder de la Unión Soviética y las autoridades convirtieron a esa institución judía en un instituto de estudios lituanos. Pero en el año 1941, los nazis ocuparon la ciudad y los judíos fueron enviados al gueto, uno de los mayores de Europa y de los que más contribuyeron a la cultura y la educación judías entre los grandes guetos de Europa del Este, como el de Varsovia o el de Lodz. La mayor parte de la población allí confinada fue asesinada en 1943 en la masacre del bosque de Ponar o deportada a campos de exterminio, entre los que había notables intelectuales y figuras destacadas de la cultura judía. Los nazis designaron a una unidad especial de nombre alemán Einsatzstab des Reichsleister Alfred Rosenberg o el Escuadrón Rosenberg, con la misión de robar los fondos del IVO, al igual que los de otras bibliotecas judías, para expoliar importantes documentos y testimonios escritos que los nazis querían incorporar a un futuro proyecto que, de haberse concretado, se hubiera llamado Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía, previsto de instalarse en Frankfurt. Aquellos materiales, ya fueran libros, documentos y otros elementos como fotografías o manuscritos, incluso los muy especiales, si a los nazis no les interesaban, debían ser destruidos triturando el papel. Es evidente que para esta tarea de selección los nazis necesariamente tuvieron que contar con judíos. Estos hombres y mujeres fueron escogidos por los propios nazis y debían inspeccionar los materiales de archivos y bibliotecas con los fines ya mencionados de acuerdo a las instrucciones del ocupante. No obstante, como no podía ser de otra manera, los asignados a estas tareas, aún poniendo en riesgo sus propias vidas, en ocasiones conseguían escamotear y ocultar los elementos más valiosos, algunos únicos en su género. Estos trabajadores del gueto se autodenominaron la Brigada del Papel y los libros y la documentación que contrabandeaban se guardaban luego en escondites del gueto y en los hogares de personas no judías, pero de militancia antinazi. Los documentos se escondían bajo el suelo, en paredes y en búnkeres subterráneos que muy pocos conocían y que tras la guerra fueron en su gran mayoría recuperados. Entre los integrantes de la Brigada del Papel había personas que pertenecían a la resistencia judía del gueto de Vilna, y esta tarea de archivos y bibliotecas era para ellas una prioridad junto a la de organizar un levantamiento armado contra el nazismo. Por entonces dirigía el instituto el importante lingüista Max Weinreich, quien afortunadamente al inicio de la guerra se hallaba de viaje en Dinamarca y, visto los acontecimientos, se trasladó desde allí a Nueva York para instalar el IVO, por entonces creyendo que sería temporalmente hasta el final de la guerra en esa ciudad. Pero cuando finalizado el conflicto se conoció la terrible dimensión del genocidio nazi, se hizo claro que la sede neoyorquina del IVO iba a tener una larga permanencia y se convertiría, como es actualmente, en su sede central. En el año 1945 se inició el Archivo del Holocausto del IVO, cuyo contenido se cifra en unas 7 millones
de páginas de documentos escritos en más de 10 idiomas. Su contenido incluye sucesos ocurridos en todos los países ocupados por la Alemania nazi y donde se produjeron hechos relacionados con la Shoah. Se trata del mayor archivo de documentación original sobre el Holocausto que existe en América del Norte, como también uno de los más importantes del mundo sobre este tema. Este archivo sigue vivo y creciendo, expandiéndose año tras año con nuevas aportaciones, donaciones y estudios, tanto los que van apareciendo en una relación interminable de descubrimientos, incluso tantos años después de la Shoah, y con nuevos estudios y ensayos especializados. Entre otros muchos materiales de diversos géneros, es posible hallar en este archivo especial del IVO diarios que llevaron judíos confinados en guetos y campos durante el Holocausto, como también en los escondites privados, algunos impresos, otros manuscritos originales, testimonios de supervivientes, documentos que fueron elaborados por los integrantes de los diversos Judenrats, los consejos responsables de guetos y campos nombrados por los nazis, registros oficiales de los propios nazis, tanto de los gobiernos que establecieron en los países ocupados o aliados, como de los distintos comandantes de campos de concentración y exterminio, gobernadores de ciudades e incluso crónicas detalladas de acciones llevadas a cabo por comandos militares. También hay en este archivo material elaborado por organizaciones judías que actuaron en la época de la guerra, protegiendo y ayudando a ocultarse o a huir a los refugiados. Cuando posteriormente los sobrevivientes fueron agrupados en los campos de desplazados de Alemania, Austria e Italia, también se documentó este periodo y dicha información acerca de la vida cotidiana en estos sitios, al igual que las secuelas que la guerra y el sufrimiento habían dejado en los sobrevivientes, pasó a ser parte del archivo del Holocausto del IVO. En materia de documentación gráfica, se cifra en aproximadamente 20.000 las fotografías que contiene el archivo, donde quedó reflejada la vida judía durante y después de la Shoah, al igual que obras de arte, partituras musicales, tanto impresas como manuscritas, y carteles y folletos que testimonian el renacimiento de dicha vida judía, comenzando en los campos de desplazados. Un rasgo a destacar es que IVO fue la primera institución que se dedicó a reunir este tipo de documentación original de la Shoah, a la que luego siguieron los actualmente diversos archivos, museos y bibliotecas sobre el tema del Holocausto. Esta labor, desarrollada a lo largo de 9 décadas de existencia, despertó la admiración internacional por su alto nivel y rigurosidad de la investigación. Una de las funciones que cumplió este archivo fue la de índole testimonial, ya que la labor de recopilación y aportación de pruebas fehacientes de lo ocurrido fue decisiva en una serie de juicios celebrados contra los jerarcas nazis. Entre los juicios más famosos, el primero de ellos, conocido como los juicios de Nuremberg, los documentos del IVO presentados sirvieron como evidencia de la barbarie perpetrada durante la Shoah, lo que contribuyó a las condenas de crímenes de guerra. Pero no solamente en ese caso, a lo largo de 7 décadas, los documentos del archivo del IVO que estamos describiendo también fueron imprescindibles en procesos y juicios por crímenes de lesa humanidad en los diversos países donde se juzgaron los crímenes del nazismo y de sus responsables. Asimismo, el archivo ha servido como base para la publicación de artículos, realización de programas de televisión, vídeos, películas y documentales, y además de haber sido citado como fuente en multitud de ocasiones el propio instituto. De hecho, los museos internacionales de la memoria del Holocausto suelen recurrir al archivo del IVO para desarrollar variadas actividades expositivas y programas de difusión y educación, en especial para niños y jóvenes. Y bien, hasta aquí hemos llegado hoy y vamos entonces con las 2 palabras que en el día de hoy las dedicamos a uno de los fundadores del IVO, ya mencionado, a Max Weinreich, nacido en el año 1894 en la localidad de Kuldiga, entonces parte del Imperio Ruso y hoy situada en Letonia.
conocido lingüista cuya especialidad era la sociolingüística y la lengua yiddish, es además el padre de Uriel Weinreich, editor del Modern Yiddish English Yiddish Dictionary, uno de los mejores en su género, el diccionario inglés Yiddish inglés. Max Weinreich vivió y realizó estudios en diversas ciudades del entonces Imperio zarista, como Lodz o San Petersburgo, y aunque en su casa natal se hablaba alemán, su verdadera fascinación fue el yiddish. También vivió y estudió en Alemania, donde se formó en lingüística en las universidades de Berlín y Marburgo. En esta última universidad presentó en el año 1923 su tesis doctoral, Estudios sobre la historia y distribución dialectal de la lengua yiddish. 70 años después, en 1993, dicha tesis fue publicada con el título de Historia de la lingüística del yiddish. Weinreich, junto a Nohum Stief, Elías Cherikover y Zalmen Reisen, hermano del afamado y excelente poeta yiddish Avrom Reisen, fueron los cofundadores en el año 1925 del IVO en Berlín, pero, como ya se ha dicho, pronto el instituto tuvo sede en Vilna, que era entonces su sede central. Y en un principio, la curiosidad es que en un principio funcionó en un cuarto de la vivienda particular de Weinreich, que desde su puesto de director de la sección filológica del instituto, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, evidenció grandes dotes para el liderazgo de esta institución cultural. Cuando la guerra comenzó en 1939, como también se ha mencionado ya, Max Weinreich estaba en Dinamarca junto a su familia. La esposa regresó a Vilnius, pero Max y su hijo Uriel viajaron a Nueva York, ciudad a la que arribaron en marzo de 1940. Más tarde se le unió el resto de la familia, pudiendo viajar durante el corto lapso de tiempo en que Lituania fue independiente. Weinreich enseñó yiddish en el City College y organizó el IVO en la ciudad de Nueva York, donde vivió hasta su muerte en el año 1969. Publicó varias obras en yiddish y en inglés sobre lingüística y gramática, sobre historia de la lengua yiddish e incluso sobre cómo afectó a los judíos el período nazi en materia de enseñanza. Como cosa especial, interesa decir que tradujo al yiddish, entre otros autores e intelectuales, a Sigmund Freud. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra primera entrega sobre el IVO. Una entrega que proseguirá dentro de 2 semanas, generalmente, cuando volvamos a conectar con Barta Fishbein para seguir hablando de Yiddishkeit, el renacimiento de las instituciones. Muchas gracias, Barda. Gracias a ti, Jorge.